Daremos comienzo con la clase número 6 de Romanos. La palabra a exponer es el capítulo 5 de Romanos. La escena del capítulo 5 es justificados. Primer punto, resultado de ser justificado. Versículo 1 al 5. Segundo, salvos por Cristo. Versículos 6 al 11. Tercero, Adán y Jesús. Versículos 12 al 21. Tiene subpuntos. 1, el pecado y la justicia. Versículos 12 al 16. Segundo, la muerte y la vida. Versículos 17 al 21. Leamos capítulo 5, versículo 1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos justificados por obra. Tampoco Abraham y David fueron justificados por obras. Abraham es padre de la fe. David también es el rey respetado por los judíos. Sin embargo, si vemos sus obras, hay muchas fallas. Ellos fueron salvos por creer en el Cristo que iba a venir. Como aprendimos en el capítulo 4, Abraham no fue salvo por recibir la circuncisión. Él tuvo la salvación por creer en el Cristo que iba a venir. A partir de Romanos capítulo 5, versículo 1, habla acerca del resultado de la fe, resultado de obtener la justificación. Es la bendición de los justificados. Bendición a los llamados, a los justificados, versículo 1 al 5. Hay ciertas bendiciones. Uno, vive en paz con Dios. Versículo 1. Segundo, tenemos acceso al lugar de la gracia. Versículo 2. Tercero, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Versículo 2. Cuarto, nos regocijamos aún en medio de la tribulación. Versículo 3. Quinto, tenemos una esperanza que no nos defrauda. Versículo 5. Así son las 5 bendiciones de los justificados. Son las bendiciones de los salvos por fe. En el versículo 1 aparece la primera bendición. Tenemos paz con Dios. Todos somos pecadores. Por el pecado todos estábamos separados de Dios. Pero Jesús se hizo ofrenda de sacrificio para resolver nuestros problemas de pecado. Por lo tanto, ahora nos reconciliamos con Dios. Nos hemos reconciliado con Dios. Nos ha liberado de la ira de Dios. Hay bendición para los que han recibido el perdón.
Salmos 32, versículo 4. Efesios capítulo 3, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Ahora tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Antes no podíamos acercarnos a Dios por el pecado. Pero por medio de Jesús, que ha resuelto el problema del pecado, tenemos acceso directo a Dios firmemente. Ya Dios no se airea con nosotros. Nos hemos reconciliado con Dios. La palabra reconciliado en griego es Irene. Irene. Esta es la paz que viene de la conciencia de que hemos reconciliado con Dios. Juan 14, 27. Es la paz que viene de haber recibido el perdón de pecado. Versículo 2. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Ahora nosotros que hemos sido justificados, entramos a la gracia de Dios. Participamos de la gracia de Dios. Nosotros por fe entramos en la gracia de Dios. Nosotros tenemos gozo y paz cuando vivimos en la gracia de Dios. En la gracia hay libertad. Es como un pez que es libre en el agua. Así también nosotros tenemos gozo y libertad cuando vivimos en la gracia del Señor. Después, la tercera bendición es que nos gozamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Somos peor que un insecto. Somos semejantes a gusanos y lombrices. Pero nosotros que somos semejantes a peor que un insecto tenemos la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Es la luz que aparece de estar ante la presencia de Dios. Éxodo 40, 23, 16. Éxodo 40, 34. Esto es la completa de Dios, es el poder de Dios. Por eso nosotros debemos alegrarnos de ver la gloria de Dios. Primera de Juan 3, 2, 3. Versículo 3 y 4. Y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. En cuarto lugar, la bendición es que puede alegrarse aún en medio de la tribulación. Cualquiera en general se desanima cuando se topa con una tribulación. La tribulación en griego es tulipsis. Esto significa aplasta, significa aplastar, oprimir. Soportar esa opresión es vencer la tribulación. Es soportar y vencer la tribulación. Nosotros, porque esperamos alcanzar la gloria de Dios, podemos gozarnos aún en medio de la tribulación. Hechos capítulo 16, versículo 25.
Santiago capítulo 1 versículo 2. Pablo y Silas estuvieron gozosos aún estando encarcelados. Job 35:10. Daniel 6:10. Primera de Pedro 1:6. Daniel dio gracias aún estando en la cueva de leones. Agradeció aún los ardientes sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Entereza de carácter es en griego dokime. Primero paciencia, hepimoné. Esto significa permanecer sereno bajo presión. Esto es paciencia, perseverancia. Y luego, entereza de carácter es dokime. Esto es pasar bien la carrera por la tribulación y persecución. Se trata de la carrera que ha pasado por medio de la tribulación. Luego está la esperanza. En griego es elpis. Esto es la expectativa del futuro. De la expectativa del futuro. De esta manera el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Luego se produce la esperanza. Por lo tanto, podemos soportar durante la tribulación. No perdemos la esperanza en medio de la tribulación. Que José soñó que se cumpliría lo soñado y soportó con perseverancia. Versículo 5. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y para los que creen en Jesús no tienen una esperanza vergonzosa. La esperanza de ir asemejando a Dios. La esperanza de entrar al reino de los cielos. También de ir asemejando a Jesús. Esto es porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. De esta manera nosotros recibimos al Espíritu Santo en el momento en que creímos. Primera de Corintios 12:3. También derramará suficiente amor Dios a los fieles, que hará que lleguen a alcanzar la esperanza. Por lo tanto, dice que esta esperanza se asegurará y no tambaleará. En esta esperanza no hay fracaso, por lo que no se desanima, se alegrará y llevará a la perseverancia. Y luego llevará a alcanzar la esperanza. Versículo 6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Dice que a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios?
que Jesús murió por los pecadores. Éramos incapaces, señalan nuestras prácticas carnales antes de creer en Jesús. Estábamos completamente corrompidos, totalmente incapaces. El hombre no tiene la menor capacidad para hacer el bien por sí mismo. En el tiempo señalado vino Jesús. Este es el tiempo profetizado desde antes. Es decir, en el tiempo justo y señalado, Jesús vino. Vino como Dios había predicho. Efesios 3:12. Por tanto, Jesús no vino por casualidad. Sino como Dios había planeado desde la creación, desde el tiempo de Génesis, Jesús vino. Aquí los malvados son los que viven según su carne, los pecadores. O sea, los pecadores que viven según su egoísmo. Significa que Jesús murió por nosotros, los pecadores. Versículo 7. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. En el mundo no hay mucho que muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona. Pero no hay quien muera por un pecador. No hay mucho que quiera morir por el país. No hay mucho que pueda morir por la empresa o por la familia. Tampoco por los miembros de la familia. Tampoco es fácil morir por justo o una buena persona. Pero no he visto a nadie que quiera morir por un pecador. Si una persona ha cometido un pecado horrible, las personas dicen, maten a esa persona, mátenlo. Pero no hay ninguna persona que diga, yo moriré por ese vil pecador. Versículo 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El versículo 8 es un versículo muy importante. Que nuestro Jesús, Señor Jesús, murió por los pecadores. Anteriormente habíamos dicho que no hay persona que dé su vida por un pecador. Pero nuestro Jesús, Señor Jesús, murió por los pecadores. Nosotros estábamos enemistados con Dios por el pecado. Pero ¿podrá morir por ese pecador? Esto nos muestra cuán grande e infinito es el amor de Dios. Primera de Juan 3:16. Nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. Por medio de esto podemos conocer el infinito amor de Dios. El amor de nuestro Dios es eterno, es un amor soberano, es el amor que extiende primeramente su mano para amar, es un amor incambiable, es amor eterno.
Dios nos ha amado voluntariamente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10. Se ha mostrado el amor de Dios. Muriendo Jesús en la cruz, conocimos el amor de Dios y conocimos el amor de Jesús. Versículo 9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? La gracia para los justificados no depende de nosotros. Sino esta gracia ha sido por la muerte expiatoria total de Cristo, por la sangre derramada de Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 13, Hebreos 9, versículo 22. ¿Con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Hemos sido salvos del castigo y el juicio de Dios. Jesús dio a satisfacer la justicia divina, la paga del pecado y la muerte. Nosotros somos pecadores. Jesús no tiene pecado. Jesús llevó en sus hombros todos nuestros pecados y murió. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Versículo 10. Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Éramos enemigos de Dios. Somos pecadores. Pero Jesús murió por nosotros. El Señor se dio en propiciación por nosotros. Recibimos el perdón de pecados. Por eso Dios y nosotros nos hemos reconciliado. Jesús cumplió con todas las leyes de Dios. Obedeció por completo la palabra de Dios. Después el Señor resucitó. Jesús llevó nuestros pecados, murió y resucitó. Jesús obedeció a Dios hasta la muerte. Obedeció al 100% la palabra. Todo eso fue la justicia de Jesús. Y nos vistió con esa justicia. Por la justicia de Jesús, Jesús resucitó. Con su justicia, Él resucitó. Por esa justicia de Jesús nos redimió. Nos salvó. Obtuvimos la vida eterna. Jesús murió de una vez. No hay necesidad de que Jesús muera otra vez en la cruz. Porque de una sola vez completó la redención del pasado, presente y futuro. Hebreos 10:10. Hebreos capítulo 9, versículo 12, versículo 26. Hebreos capítulo 7, versículo 27. Jesús, muriendo una sola vez, llevó a cabo la eterna expiación. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos reconciliamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación.
Ahora estamos reconciliados con Dios. Ahora nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Nos regocijamos en Dios. Tenemos paz, gozo y esperanza. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Y ahora entramos a participar de la eterna gloria en el cielo con Dios. Participamos de la gloria del Padre. Y participamos en el gozo espiritual. Salmos 43, 4. Versículo 12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Por medio de Adán entró el pecado a la humanidad, al mundo. Adán es padre y representante de la humanidad. Porque el padre de la humanidad pecó, todos los hombres pecaron. Como Adán es el representante, todos los descendientes recibieron la condenación delante de Dios. Y ese pecado se fue heredando. Este es el pecado hereditario. Y por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. La paga del pecado es la muerte. Capítulo 6, versículo 23. La muerte entró al mundo por el pecado de Adán. Génesis 2, 17. Dijo, porque todos pecaron. Es decir, que para los que no han comido del fruto del bien y del mal, este pecado es aplicable con todos los descendientes. Porque toda la humanidad continúa en Adán, es lo mismo que nosotros hayamos comido del fruto. Es haber violado todo contrato de conducta. El pecado de Adán descendió a toda la humanidad. Por eso la muerte llegó a todos los hombres. Versículo 13. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Se refiere al tiempo entre Adán y hasta Moisés. En el tiempo de Moisés Dios les dio la ley. Entonces vemos que desde Adán hasta Moisés también hubo pecado. Ya había muerte en los hombres. Por ejemplo, en el tiempo de Noé los hombres pecaron, por eso fueron destruidos. Las personas de Sodoma y Gomorra también por los pecados recibieron el juicio de Dios. Viendo esto podemos darnos cuenta de que no solamente a Adán, sino sus descendientes también les sobrevino pecado y muerte. De esta manera el pecado comenzó por un hombre, Adán, dando como resultado del pecado la muerte. El alcance del pecado llegó a todos los hombres, a todas las razas.
También está la universalidad del pecado. Significa que es aplicable a todas las personas. Pero dice, es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Esto no significa que el pecado no existía. El pecado comenzó con Adán. Entonces, ¿qué significa que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley? Esto es que aunque estaban pecando, no comprendían que pecaban. Y aunque pecaban, no sentían culpa. Capítulo 7, versículo 7. Versículo 14. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandamiento, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Desde Adán hasta Moisés no pecaron lo mismo que Adán. Es decir, ellos no comieron del fruto del bien y del mal. Pero igualmente, como son descendientes de Adán, les llegó la muerte. Adán es figura de aquel que había de venir. Aquel que había de venir se refiere a Cristo. Por eso se puede saber que el pecado de Adán se pasó a todos sus hijos. El pecado siguió obrando. La muerte siguió reinando. Por lo tanto, está garantizando que los hijos de Adán son también pecadores. El pecado y la muerte reinó aún en tiempo de que no había ley. Adán es la figura del que había de venir. Cristo es el segundo Adán. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Adán es muestra de la representación de Cristo. Adán es representante de toda la humanidad. De esta manera está diciendo que Cristo es el representante de todo el pueblo escogido. Entonces, Adán es el representante de toda la humanidad. El segundo Adán, Jesús, es el representante del pueblo escogido. Por eso la obra de la justicia que hizo Jesús pasa a todo su pueblo escogido. El pecado de Adán se pasó a toda la humanidad. La justicia de Jesucristo se pasó a todo el pueblo escogido. Imagen es typos. Typos. Esto es huella. Esto es huella. Figura. Forma. Modelo. Tienen estos varios significados. Que diga reinó significa que domina, gobierna. Adán es la fuente del pecado. Jesús es la fuente de la justicia. Adán es el inicio de la muerte. Jesús es de la vida. Adán es el origen de la desobediencia. Jesús es el origen de la obediencia. Adán es fuente de pecado y falencias. Jesús es de la gracia. ¿Qué significa que sea la fuente?
es donde comienza a brotar el agua. El comienzo, el principio. Por lo tanto, Adán es fuente del pecado y Jesús de la justicia. ¿Cuál es más fuerte? El pecado es también muy fuerte, porque por el pecado entró la muerte. Y la muerte es muy fuerte. Da muerte a todos los hombres, no hay excepciones. Pero el poder de la justicia de Jesús ha vencido todo pecado y muerte. ¿Cuál es más fuerte? El poder de la justicia de Jesús es más fuerte. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es más fuerte la justicia y la vida de Jesús. Venció la muerte. Versículo 15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues sí, por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Dijo que la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Esto se refiere a otro aspecto. Pues por la transgresión de un solo hombre murieron todos. Pero por la gracia de un solo hombre obtuvimos la vida. Por el pecado de Adán muchos murieron. Pero por la gracia de Jesús muchos se salvaron. Aquí hay mucha diferencia. Que por el pecado de un hombre muchos murieron. Por la gracia de la justicia de Jesús muchos se salvaron. Esto es el alcance de la gracia. Llegan muchas aguas sucias a una alcantarilla. Pero al ponerle un medicamento a esa agua contaminada, ésta se volvió limpia. Es lo mismo que el agua se haya ensuciado por el pecado de Adán. Pero es lo mismo que por la sangre de Jesús haya dejado limpia esa agua sucia. Cuál excelente es el efecto de la gracia justificadora de Jesús. Qué gran poder tiene. Hay poder que puede vencer todo pecado y muerte. Versículo 16. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Esta dádiva es la gracia de Cristo. Esto es repartido a todos los fieles que creen en la gracia de Jesús. Por el pecado de un hombre, todos los hombres se convirtieron en pecadores. Pero por la gracia de Jesucristo muchos hombres fueron justificados. Un solo pecado llevó a muchas transgresiones. La gracia justificadora salvó de una vez muchos pecados. La condenación fue resultado de un solo pecado.
Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Esta es la diferencia entre la muerte y la vida. Versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, la muerte reinó en todos los descendientes de Adán. Pero el don de la justicia hizo reinar en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Hemos sido liberados del pecado y de la muerte. Reinamos en la vida. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Hay gracia y vida para los que creen. Juan 5, 24. Juan capítulo 11, versículo 26. De esta manera hemos sido rescatados del pecado y de la muerte por el poder de la gracia de Jesús. Versículo 18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Por el pecado de un hombre, Adán, todos sus hijos fueron condenados. Porque Adán, como representante de la humanidad, había transgredido. Pero por la gracia justificadora de Jesús, todos los creyentes fueron justificados. Recibimos la vida. Porque Jesús es el representante de los fieles salvos. Mateo 20, 28. Mateo 26, 28. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán muchos fueron constituidos pecadores. Por haber comido del fruto del bien y del mal, todos los descendientes nos hemos constituido pecadores. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. El pecado es ilegalidad. El pecado es desobediencia. Es violar a Dios, violar la ley de Dios. Por la desobediencia de Adán entró el pecado y la muerte. Pero Jesús obedeció a Dios. Obedeció totalmente la palabra de Dios. Obedeció hasta la muerte. La obediencia de Jesús se constituyó justo. Obtuvimos vida. Ordenemos y repasemos. Pecado y desobediencia. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Por el pecado de Adán entró la muerte. Entonces, ¿qué es el acto de justicia? Es obediencia. Este acto de obediencia, por este acto de obediencia obtuvimos vida. El resultado de ese acto de justicia es la vida. Porque Jesús llevó sobre sí todos nuestros pecados y murió. Jesús obedeció todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él llevó a cabo la justificación. Por eso Jesús resucitó y obtuvimos vida y resurrección. De esta manera nosotros también obtuvimos vida y resurrección.
Por eso, así de importante es la obediencia. Nosotros también debemos ser obedientes. Versículo 20. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Por qué intervino la ley? Eso fue para que aumentara la transgresión. Comprendemos el pecado por medio de la ley. Por medio de la ley comprendemos que somos pecadores. Cuando estamos en oscuridad no sabemos si algo está sucio. Pero cuando estamos ante la luz nos damos cuenta de que estamos sucios. Antes de la ley no consideraron el pecado como pecado. No conocían que era pecado. Versículo 13. Comenzamos a reconocer el pecado porque la ley es correcta. También nos damos cuenta de que no podemos ser salvos para nada porque somos pecadores. Por eso los pecadores pidieron la gracia de Jesús. Nosotros los pecadores obtuvimos la justicia de Jesús. También la ley intervino para que aumentara la transgresión. Significa que cuando viene la ley, el hombre peca más por rebeldía. La ley es santa y buena. Pero como la naturaleza del hombre es mala, se revela ante la bondad de la ley. La ley es buena. Pero cuando esta ley se hace presente, nosotros nos rebelamos por nuestra propia naturaleza mala. Por eso, para contradecir a la ley, pecamos más. Cuando nos dice que no lo hagamos, tenemos más ganas de hacerlo. Por ejemplo, una mamá sale a trabajar y le dice a los hijos, no metan poroto en el agujero de la nariz. Pero los chicos dicen, ¿por qué mamá habrá dicho que no metamos el poroto en la nariz? A ver, hagámoslo y mete un poroto en el agujero de la nariz. De esta manera nosotros como seres corruptos, cuando nos dice que no lo hagamos, tenemos más ganas de hacer. De igual manera, a través de la ley conocemos que tenemos muchos pecados. Conocimos nuestra corrupción. También aparece más y más lo corrupto. Y ahí conocimos que somos pecadores. Y de esta manera fuimos a Jesús. Señor, soy pecador y buscamos a Jesús. Nos acercamos a Cristo. De allí creemos en Jesús y recibimos la salvación. Dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto no significa que sigan cometiendo más pecados, sino que nos demos cuenta más de los pecados. Si comprendemos más acerca del pecado, sobreabunda la gracia. Lucas capítulo 7, versículo 41 al 47. Lucas 7, 41 al 47. Lucas capítulo 18, versículo 3. Por ejemplo, dejan libre a un criminal de la cárcel. Le da un perdón especial.
Pero dejan libre al mismo tiempo a uno que le faltaba 1 mes de sentencia y otro que le faltaban 10 años de sentencia. ¿Quién estará más agradecido? El que tenía más años de sentencia. Nosotros estamos perdonados por la gracia de Dios. Por eso debemos estar agradecidos de todo corazón delante de Dios. Primera de Timoteo 1:15, Isaías 6:5. Sea Pablo o profeta Isaías se dijeron que son pecadores. Nosotros siempre debemos reconocer nuestros pecados y arrepentirnos teniendo una fe humilde más y más. A esa clase de persona Dios le dará una gracia más grande. Versículo 21. A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Reinó el pecado en la muerte. Reine también la gracia que nos trae justificación. Tenemos vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Primera de Corintios 15:56. Por el pecado entró la muerte. Allí nos volvimos esclavos de la muerte. Pero ahora tenemos vida eterna por medio de la gracia de Jesucristo. Hemos recibido el perdón de pecados. Somos justificados. Sobreabundó la gracia de Dios en nosotros. En otras palabras, fuimos enjuiciados y tenemos la muerte por el pecado. Pero por medio de Jesucristo recibimos la justificación y la vida eterna. Recibimos la justicia y la vida, la resurrección y la vida eterna. Esto es el amor de Dios y de Jesús. Gracia de Dios. Por lo tanto, debemos estar siempre agradecidos al Señor por su gracia y darle la gloria a Dios. Concluimos con la clase número 6 de Romanos. Muchas gracias.